Fui a una cita de rutina con el obstetra y ginecólogo. Y allí estaba él, mi médico de cabecera, mi primer amor. Aquel del que me había alejado. Instintivamente me giré para irme. Pero él se puso delante de mí, bloqueando la puerta. Después del examen, me miró con una cara fría e ilegible. Probablemente deberías tomarte las cosas con calma con tu marido por un tiempo, dijo rotundamente. Pero resultó que fue él quien no pudo seguir su propio consejo. 6 años. Nunca pensé que la próxima vez que vería a Matthew sería así. Llevaba una bata blanca y asomaba la cabeza por detrás de un escritorio. Al principio, sus ojos me recorrieron con indiferencia, pero luego se congelaron. En el momento en que me reconoció, la mirada detrás de sus gafas se volvió fría. Por una fracción de segundo, el aire de la habitación se espesó. Parecía que había pasado un siglo hasta que finalmente habló, con voz fría y distante. Señorita, por favor cierre la puerta. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mi cuerpo se tensó y el instinto gritaba, corre. ¿Cómo podría ser él? Sabía que esperar al acudir a un examen ginecológico. Pero pensar en lo que estaba por suceder, junto con los recuerdos de las cosas que una vez hicimos, las cosas que una vez fuimos, hizo que mis rodillas se debilitaran. Me costó todo mi ser simplemente hablar. ¿Hay alguna doctora disponible? Me gustaría cambiarme. Ni siquiera parpadeó. Los médicos son médicos. Las médicas están ocupadas. Tome asiento. ¿Cuál es el problema? Por supuesto que sabía que los médicos no se definían por género. Lo había oído cientos de veces, para ellos, un cuerpo es solo un cuerpo. Pero este era Mateo. Me quedé paralizado, en conflicto, sin saber si quedarme o salir corriendo. Luego me miró de nuevo, esta vez con un dejo de burla en su voz. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo contra los médicos hombres? No me atreví a negar esa acusación lo suficientemente rápido. Acorralado, me senté rígidamente. Dime. ¿Cuál parece ser el problema? He estado sintiendo picazón. Ahí abajo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Unos 2 meses. ¿Cuándo fue tu primera experiencia sexual? ¿En serio? Él sabía exactamente cuándo. ¿O ya lo había borrado todo? Sentí una opresión en el pecho. Bajé la vista y respondí en voz baja. Hace 7 años. ¿Casado? No. Por un segundo pensé que vi que la comisura de su boca se contraía. ¿Eso fue diversión? ¿Por qué? Aquella noche, bajo la lluvia, él mismo me dijo, me odiaba. Se odiaba aún más. ¿Estás saliendo con alguien? El rostro de Chris me vino a la mente. Dudé, y luego asentí levemente. Habíamos cenado hace poco. Dijo que le gustaba estar conmigo. Me preguntó si podíamos intentarlo. Dije que sí. Supongo que eso lo convirtió en ¿mi novio? La expresión de Matthew cambió instantáneamente. Su rostro se puso rígido. Los dedos flotaron sobre el teclado y luego se detuvieron en el aire. Su ceño se frunció. De acuerdo, dijo secamente. Empecemos. Súbete a la mesa. Todo el proceso me pareció una eternidad. Sinceramente, ¿qué mujer no se pone tensa durante un examen ginecológico? Aún así, hay que reconocer que Matthew fue profesional. Con rostro frío, sí, pero con manos delicadas. Además del chequeo estándar, le realizaron una prueba de VPH. Dijo que era una precaución, considerando mi edad. Con la forma en que mantenía esa expresión gélida, ¿quién era yo para discutir? Algunos de los resultados llegaron en 30 minutos. Tal como lo sospechaba, algo de inflamación. Garabateó una receta y me dijo que fuera a facturación. Estaba a punto de levantarme cuando añadió, sin mirarme. Probablemente deberías tomarte las cosas con calma por un tiempo. Y mantenerte limpio. ¿Sexo? Chris y yo ni siquiera habíamos llegado tan lejos. Había estado atendiendo mis necesidades yo solo durante años. Pero, de nuevo, ¿qué sentido tenía explicarlo? A él no le importó. Para él ahora yo era solo un paciente más. Asentí cortésmente. Entendido. Gracias, doctor. Y dicho esto, prácticamente salí corriendo de la habitación. Apenas había abierto la puerta cuando, por pura suerte, me encontré con otro conocido. Matthew, dijo una voz,
¿quieres cenar esta noche? Mis pies se congelaron a mitad del paso. Realmente debería haber consultado mi horóscopo antes de salir de casa. Habían pasado años, pero Jennifer no había cambiado nada, seguía siendo bella sin esfuerzo. Llevaba la misma bata blanca que Matthew, un toque suave de maquillaje y ese mismo brillo seguro que solía inquietarme. Cuando sus ojos se posaron en mí, pareció ligeramente sorprendida. Su mirada me recorrió de manera sutil pero aguda. Luego sonrió cortésmente. ¿Lila? ¡Guau! Ha pasado una eternidad. Forcé una sonrisa. Sí, mucho tiempo. En aquel entonces siempre estaba celoso de ella. Odiaba lo cercanos que eran ella y Matthew, nunca los dejaba estar solos si podía evitarlo. ¿Ahora? Ni siquiera tenía derecho a sentir celos. Estaba a punto de escaparme cuando ella sacó su teléfono, sonriendo. Intercambiemos números. Te avisaré cuando es la próxima reunión de exalumnos. Todavía se habla de ti todo el tiempo. De camino a casa los recuerdos me sorprendieron. Cuando estábamos en la secundaria, siempre éramos yo, Matthew y Jennifer. Matthew era el chico de oro de nuestra clase, la estrella académica de la escuela secundaria número 1. Alto, de rasgos afilados, con piel pálida y el tipo de rostro limpio que lo hacía parecer salido de un manga. Cada vez que jugaba al fútbol con su impecable camiseta blanca, todas las chicas del campus lo miraban como si fuera el protagonista. Segundo semestre del segundo año, nos asignaron compañeros de escritorio. Y yo, testaruda y perdidamente enamorada, lo perseguí durante más de 2 años. Solía darme golpecitos en la cabeza con su bolígrafo y murmurar: «Concéntrate en estudiar. Deja de perder el tiempo». Nunca supe exactamente qué quería decir con eso. ¿Fue rechazo? Supuse que mi pequeño enamoramiento se desvanecería en silencio. Luego llegó la noche después de nuestros exámenes de ingreso a la universidad. Toda la clase salió a comer, cantar karaoke y relajarse. En algún momento, lo encontré solo. El momento parecía frágil, demasiado perfecto para desperdiciarlo. Así que lo besé. Me robó un beso, de verdad. Todavía recuerdo lo caluroso que fue esa noche. El aire brillaba con calor, denso y eléctrico. Pero nada comparado con el calor de sus labios. La luna colgaba alta. Sus labios eran suaves, con un ligero sabor a cerveza. En el segundo que presioné los míos contra los suyos, sus ojos se abrieron de golpe. El pánico se apoderó de mí y traté de apartarme. Pero él me atrajo más fuerte, con sus brazos alrededor de mi cintura. Y luego me besó como si lo dijera en serio. No sé cuánto duró. Lo suficiente para que mis rodillas se debilitaran y mis pulmones comenzaran a arder. Cuando por fin me soltó, su mirada se posó en mis labios. Su voz era baja y ronca. Debería llevarte a casa, si esperas más tiempo, nos meteremos en problemas. Esa noche, llegué a casa y me di cuenta de que tenía los labios entumecidos. Al día siguiente, me bromeó con seriedad. La próxima vez, quizá vaya con más cuidado. Tengo una marca de mordedura. Fue el día más feliz de mi vida. Después de eso, empezamos a salir. Empezó de forma torpe, dulce y torpe. Pero con el tiempo, nos hicimos más cercanos. Lo que comenzó como un amor adolescente se convirtió en algo real. Pero la vida no nos permitió ser felices por mucho tiempo. Primero mi madre, luego mi tía, ambas desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Como consecuencia, me enteré de la enfermedad que se transmitía por nuestra línea familiar. Era una enfermedad genética rara. Increíblemente raro, pero no lo suficientemente raro como para que pueda escapar de ello. Había muchas posibilidades de que lo llevara. Tengo más posibilidades de transmitirlo a mis futuros hijos. Y una posibilidad aterradora, que no viviera lo suficiente para verlos crecer. Me quedé paralizado por el miedo. Todavía recuerdo el día que fui a buscar a Matthew, con lágrimas corriendo por mi cara. Y lo encontré con Jennifer. Ella estaba molesta. Podía oírlo en su voz. Mi abuelo ya lo tenía todo organizado para nuestro programa en el extranjero, dijo, casi gritando. ¿Por qué no vas? ¿Es por Lila? Solo te va a frenar. Ella tenía razón. Había visto lo que hacía esta enfermedad. Observé a mi padre, a mi abuelo, como el dolor los envejecía de la noche a la mañana. No pude hacerle eso a Matthew. Tenía un futuro. Uno brillante. Él merecía libertad, ambición y una vida libre de mi miedo.
Así que rompí con él. Era su cumpleaños. Le había tejido una bufanda roja, planeaba envolverla alrededor de su cuello, acercarme y susurrarle. Matthew, te amo. Siempre te amaré. Pero no aparecí. Ignoré todas las llamadas esa noche. Él esperó afuera de mi dormitorio toda la noche en el frío. Hasta que finalmente, la culpa atravesó el muro que había construido y corrí a encontrarlo. Matthew todavía estaba allí cuando bajé las escaleras, empapado hasta los huesos, de pie bajo la luz parpadeante del dormitorio como si lo hubieran tallado en la propia lluvia. En el momento en que me vio, sus ojos se iluminaron. Pero no le di oportunidad de hablar. Matthew, terminemos. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, me giré para alejarme. Pero él me agarró la muñeca con fuerza. Dame una razón. Sus ojos estaban rojos y la lluvia corría por sus pómulos como lágrimas que se negaban a caer. Y Dios, me golpeó justo en el pecho. Ya, lo he superado, dije con ligereza, como si no significara nada. Salir con alguien ya no es divertido. Me gustabas más cuando eras fría y distante. ¿Esta nueva versión tierna de ti? No es lo mío. Cada palabra sabía a ceniza. Fue una mentira. Una mentira cruel y ensayada. ¿Por qué la verdad? Me encantaba la forma en que era frío con todos, excepto conmigo. Me encantó ser la excepción. Pero no podía dejar que él viera eso. Matthew estaba allí, con los labios apretados, mirándome como si estuviera tratando de encontrar una grieta, un pequeño destello de mi verdadero yo debajo de la actuación. Pero no lo encontró. Ya había llorado desconsoladamente mucho antes de esa noche. Y cuando estuve frente a él, me había convertido en la actriz perfecta. Después de lo que pareció una eternidad, rompió el silencio, su voz era apenas más que un susurro. No termines conmigo. Por favor. Si te gustaba mi antiguo yo, volveré a ser como antes. Lo juro. Y ese fue el momento en el que me destrocé. Porque ese no era él. Mateo no era alguien que mendigaba. No se suponía que él se doblegara ante nadie, ni siquiera ante mí. Se suponía que era brillante, orgulloso e intocable. Oí que algo dentro de mí se rompía, como un cristal bajo presión. Aún así, mi voz salió plana. No te molestes. Y con eso me alejé. De regreso a mi dormitorio. Lo bloqueé en todas las plataformas. Borró su número. Lo borré de mi día a día como si nunca hubiera existido. Intentó contactarme durante meses. Medio año de mensajes, correos y llamadas que nunca devolví. Al final, se dio por vencido y se fue a estudiar al extranjero con Jennifer. No mucho después, escuché que estaban juntos. Pareja perfecta. Novios de la infancia. El tipo de gente sobre la que escribe anuncios de compromiso. Bien por ellos. Le devolví la vida. Justo cuando llegué a casa esa noche, mi teléfono vibró. Chris. Lila, ¿estás libre esta noche? Es el cumpleaños de mi amigo. Deberías venir. Todos quieren conocerte. Estaba a punto de decir que no. Todavía me daba vueltas la cabeza por haber visto a Matthew. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran dejado goteando en el suelo. Pero Chris siguió insistiendo, diciendo que solo sería una parada rápida, no una noche larga, y que significaría mucho para él. Así que cedí. Pero en el momento en que entré, supe que había cometido un error. Porque Mateo estaba allí. Cuando llegué, la cena ya había terminado. La segunda ronda se trasladó a un salón de karaoke estilo bar. En el momento en que abrí la puerta, todas las cabezas se giraron a la vez. Chris se puso de pie y me saludó con una sonrisa. Chicos, esta es mi novia. Es escritora, una escritora de verdad. Esa palabra, escritor, era como sangre en el agua. La gente se iluminó al instante. ¿Escritor? Vaya. ¿Cuál es tu seudónimo? ¿Me das un autógrafo? ¿Cómo se llama tu libro? Me encanta la ficción. La devoro. El sudor me hormigueaba en la nuca. ¿Cómo iba a explicar que no todos los escritores escriben el mismo tipo de historias? Ernest Hemingway escribió El viejo y el mar. Stephen King escribió El resplandor. ¿Y yo? Le escribí al CEO, su esposa acaba de tomar al heredero y huyó nuevamente. Sí. Ese tipo de escritor. Forcé una sonrisa y saqué la escotilla de escape multiusos.
Disculpe, solo necesito ir al baño un segundo. Me quedé en el baño tanto tiempo como pude sin levantar sospechas y finalmente regresé al bar. Chris me saludó con preocupación. ¿Estás bien, Lila? Sí, dije rápidamente, solo un pequeño problema estomacal. Antes de que las palabras terminaran de salir de mi boca, otra voz intervino, fría e inequívocamente presumida. Eso no está del todo bien, Lila. Me dijiste que había algo más que te preocupaba. Esa voz. Lo escuché justo esta mañana. Me giré, ya preparándome. Mateo. Por supuesto. Se había quitado la bata de laboratorio y ahora llevaba una chaqueta de cuero negra sobre una camiseta blanca sencilla y unos vaqueros. Era una mirada casual, pero en él, el efecto era diferente. La habitación estaba llena de hombres, pero de alguna manera, él era el que todos notaban. Chris nos miró frunciendo el ceño. Lila, ¿estás bien? ¿Dónde te duele exactamente? ¿Por qué no dijiste nada antes? Solté una risa forzada. No es nada. No le hagas caso. Ni siquiera lo conozco. Apenas había terminado de decir esas palabras cuando oí una risa baja y amarga detrás de mí. Matthew no dijo otra palabra, simplemente se dio la vuelta y salió. Me quedé unas horas más, fingiendo sonrisas, bebiendo refrescos, pretendiendo que todo estaba bien. Al final, se acabó. Chris, siempre un caballero, insistió en acompañarme hasta mi edificio. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta del auto y salir, él se inclinó y me besó, rápido y suave, en la mejilla. Buenas noches. Descansa un poco. Él estaba sonriendo. Pero no lo estaba. Algo cambió dentro de mí. Al instante. No creo que esto esté funcionando, dije en voz baja. No somos buena pareja. Dejémoslo así. Esa frase, no somos una buena pareja, resonó en mi cabeza toda la noche. Al principio pensé que Chris estaba bien. Un tipo de la zona, con trabajo en el gobierno y sueldo fijo. Parecía bastante honesto. Y mi padre ha estado obsesionado con la idea de que yo siente cabeza. Se ha convertido en el único caso sin resolver de su vida. Cuando conocí a Chris, fui sincero con él. Le dije que, debido al historial médico de mi familia, había una gran posibilidad de que no pudiera tener hijos. Él dijo que no importaba. De todos modos no tenía pensado tener ninguno. Así que salimos unas cuantas veces. Acepté, ver a dónde va. Pero esta noche, algo no estaba bien. No me gustó la forma en la que utilizó mi carrera como una especie de truco de fiesta. No me gustó que me tocara sin preguntar. ¿Y la verdad? No me gustó. Para nada. Cuando Chris se fue, su rostro estaba rígido, una mezcla de confusión y ego herido. Dejé escapar un suspiro y me giré hacia el ascensor. Y fue entonces cuando lo oí, una voz baja y aguda que rompió el silencio. Entonces, ¿él es el nuevo? Giré la cabeza. Mateo. ¿De dónde demonios había salido? Juraría que se fue hace horas. Matthew, dije intentando mantener la calma, cuida tu tono. ¿Nuevo chico? Lo hizo parecer como si yo fuera una especie de rompecorazones en serie. Matthew frunció el ceño y guardó silencio un momento. Luego. No es él. Puedes hacerlo mejor. Parpadeé. ¿Hablaba en serio? Habíamos roto durante 6 años. Si hay algo que un exdecente debería hacer, es actuar como un fantasma, permanecer muerto y enterrado donde pertenece. Especialmente si ya han seguido adelante. Lo cual tenía. No dije nada y entré en el ascensor. Pero por supuesto, me siguió. Es tarde, Matthew. Deberías irte a casa. Estaba tratando de ser educado, pero por dentro estaba exhausto. Él ya no actuaba como él mismo. Cuando estaba en la secundaria, era orgulloso y distante, el chico dorado. Cuando salimos, él era gentil y devoto. ¿Ahora? Desde la clínica esta mañana hasta el bar esta noche, hubo sarcasmo constante, críticas frías y un comportamiento confuso. ¿Qué fue esto? ¿Venganza? ¿Castigo por dejarlo? El ascensor sonó. 4º piso. Caminé hasta mi puerta, 402, y tomé mis llaves. Y entonces lo sentí detrás de mí. Él me siguió adentro. Matthew, empecé. Pero antes de poder terminar, me agarró y me besó.
Igual que aquella noche de hace 7 años. Los mismos labios. El mismo ligero olor a alcohol. Solo que esta vez no fue suave. No fue tierno. Este beso fue salvaje. Descontrolado. En ese entonces me besó como si tuviera miedo de romperme. Ahora me besó como si quisiera romper algo, cualquier cosa. Como si se estuviera ahogando en todo lo que había mantenido enterrado durante 6 largos años. Mi mente se quedó en blanco y mis oídos zumbaron. Intenté apartarlo, pero el instinto se apoderó de mí. Pero su agarre era demasiado fuerte. Y cuanto más me resistía, más profundamente me besaba. Fue como si estuviera vertiendo cada gramo de dolor, ira y traición de nuestro pasado en ese único y devastador momento. Ni siquiera recuerdo quién cerró la puerta. O cómo Matthew y yo terminamos así. Cuando la realidad nos alcanzó, ya estábamos enredados en la cama. Habían pasado 6 años y su cuerpo, de alguna manera, solo había mejorado. Sus abdominales estaban más firmes. Su presencia, más pesada. Más controlada. Él ya no era el hermoso niño que una vez amé. Ahora era un hombre y cada centímetro de él lo sabía. Matthew, no. Mi voz tembló, perdida entre la razón y el deseo. Mi cabeza estaba dando vueltas. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Apenas nos habíamos vuelto a ver hoy. Después de 6 años de silencio. ¿Y ahora, esto? Pero no se detuvo. En todo caso, se inclinó con más fuerza, el tacto, la respiración, el calor, como si lo hubiera estado conteniendo durante años. Y tal vez lo hizo. Mis manos, que habían intentado débilmente apartarlo, lentamente cayeron inútiles contra su piel. Toda resistencia, abandonada. La verdad era simple. Cruda. Lo extrañé. Todo este tiempo lo extrañé. Justo antes, cuando Chris me besó, todo mi cuerpo se estremeció. Me pareció mal. Forzado. Pero, ¿ahora? Ahora no podía decir que no. No, a Mateo. No entonces. Nunca. Estábamos al borde. A un suspiro de algo peligroso e inevitable. Y aún así, incluso en el calor del momento, lo sentí dudar. Sus músculos estaban tensos, cada línea de su cuerpo luchaba contra cualquier restricción. Una vena palpitaba en su sien mientras apretaba la mandíbula. Su voz era ronca, apenas más que un susurro. Aún tienes una última oportunidad. Si dices que no, pararé. Lo juro. Pero no quería que parara. Había soñado con este momento tantas veces que era imposible contarlas. Despertar sin aliento, vacío. Siempre buscando algo que no estaba allí. Pero ahora, era real. Él era real. Y todo lo que tuve que hacer fue decir que sí. Solo una palabra y supe, lo bien que me sentiría al dejar de correr. Entonces, ¿durmieron juntos? Eleanor preguntó mientras tomaba un sorbo de su americano helado, con una ceja levantada. Ella era mi mejor amiga. Nos conocimos después de que Matthew y yo ya habíamos roto. En ese momento, ella también estaba saliendo de una relación que la había marcado. Desde entonces, ha ido cambiando de novios como si fueran temporadas, uno nuevo cada pocos meses. ¿Y yo? Me quedé soltero. Hasta que llegó Chris. No, negué con la cabeza. No pasó nada. ¿Qué demonios?, exclamó. ¿Es siquiera humano? ¿Tienes los pechos, la cintura, la piel perfecta, y él simplemente lo mantuvo todo en su sitio? Él tiene novia. Anoche, cuando me hizo esa pregunta, ¿lo amas?, por un momento perdí todo el sentido. Pero luego pensé en Jennifer. Y la claridad me golpeó como una bofetada fría. Yo no quería ser esa mujer. La otra mujer. Cualquier cosa que Matthew y yo estuviéramos haciendo, no estaba bien. Entonces reuní hasta el último resquicio de mi autocontrol, apreté ambas manos contra su pecho y lo empujé. Matthew, susurré, estás borracho. Tal vez fue la mirada en mi rostro, plana, impasible, pero algo en él cambió. Como si el alcohol se hubiera evaporado de golpe y en su lugar solo quedara el silencio. Me miró durante un largo rato. Luego preguntó en voz baja, ¿es por tu novio? ¿Qué? ¿Lo amas, no? Me mordí el labio. 1000 pensamientos corrían descontrolados por mi cabeza. Entonces finalmente asentí. Sí. Lo hago.
El aire cambió instantáneamente. El calor, la tensión, todo desapareció, fue absorbido por la habitación como si alguien hubiera accionado un interruptor. Matthew se dio la vuelta y se vistió en silencio. Justo antes de irse, dejó escapar una risa amarga. Soy un tonto. Todo este tiempo he estado en tus manos, Lila. Cuando terminé de contarle todo, Eleanor suspiró dramáticamente. Dios, deberías haberte acostado con él. No es ilegal. ¿Recuerdas siquiera cómo se siente un hombre? Le di una mirada. ¿En serio? Continuó, solo están saliendo, no casados. Si todavía te gusta, ¿por qué no lo intentas? Es justo. La miré atónito. Espera un momento. La última vez que tu compañera de trabajo le puso los cuernos a su marido, te pasaste 30 minutos despotricando conmigo. Y ahora, de repente, ¿te parece bien? Eleanor puso los ojos en blanco. Cariño, la moral es relativa. Depende de la persona. Eres mi mejor amiga, obviamente, siempre estoy de tu lado. Entonces ella se inclinó, curiosa. ¿Y ahora qué? ¿Quieres volver con él? Porque si es así, puedo ayudarte a encontrar la manera. Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué éramos Matthew y yo ahora? ¿Gastos? ¿Médico y paciente? ¿Dos personas que compartieron un pasado que no permanecerá enterrado? Habían pasado 6 años. El tiempo cambia las cosas. La gente cambia. Y Matthew, ahora tenía a Jennifer. Respiré hondo, miré a Eleanor a los ojos y le dije. No. No quiero. Una semana después, volví para mi cita de seguimiento. Esta vez había una nueva doctora, una mujer gentil, de ojos bondadosos y voz tranquila. Quizás Matthew me estaba evitando a propósito. Y honestamente, probablemente fue lo mejor. Después de lo que pasó esa noche, no tenía idea de cómo enfrentarlo. Los resultados de mi último examen no fueron buenos. 2 marcadores habían resultado positivos, uno de ellos señalado como de alto riesgo. El médico recomendó una biopsia para descartar cualquier complicación grave. Estaba previsto para 3 días después, por la mañana. Esos 3 días se hicieron interminables. Cuando finalmente terminó el procedimiento, estaba pálido, exhausto y apenas podía mantenerme en pie. Cuando salí del hospital, me agarraba el estómago, esperando el auto que había llamado, uno que se negaba a aparecer. El dolor continuó aumentando. Hasta que no pude soportarlo más. Me agaché en la acera, respirando superficialmente, tratando de no llorar. Me dolió. Físicamente. Emocionalmente. En todos los sentidos. Y justo cuando pensé que no podía soportarlo más, una voz que conocía muy bien rompió la bruma sobre mí. ¿Estás bien? Miré hacia arriba. Mateo. Nuestras miradas se cruzaron y, en ese instante, todo volvió a nuestra mente. En aquel entonces, solía tener los peores calambres. Cada vez, él estaba allí, calentándome las manos, masajeándome el estómago, frotando lentamente mi espalda hasta que podía respirar de nuevo. Él siempre me regañaba, medio molesto, medio preocupado. Te dije que tuvieras cuidado con lo que comes. Nunca me escuchas. ¿Qué voy a hacer contigo? Y yo me reía, satisfecha y cálida en sus brazos. ¿No es ese tu trabajo? ¿Cuidarme? En aquel entonces realmente creía que habría un futuro. Que teníamos un futuro. Pero no lo hicimos. Parpadeé para contener las lágrimas y me obligué a sentir. Estoy bien. Ante esto, su expresión cambió, fría y cortante. Se burló. Debería haberlo pensado mejor antes de preguntar. Luego se dio la vuelta y se alejó. Lo miré fijamente, con el pecho apretado y el corazón abriéndose paso con cada paso que daba. Y así, de repente, todo lo que había estado conteniendo finalmente salió. Las lágrimas vinieron rápidas, calientes, silenciosas. Esa noche fue un error. Nunca debí dejar que eso pasara. No debí dejar que se descontrolara. No debí dejar que mi corazón se olvidara de sí mismo. Ahora tenía a Jennifer. Ya no teníamos por qué estar en la vida del otro. Seguí llorando, mientras buscaba pañuelos en mi bolso con dedos temblorosos. Y entonces lo escuché de nuevo, su voz, baja y reticente, flotando sobre mí como una confesión. Realmente tienes una manera de hacerme preocupar.
Matthew insistió en que cancelara mi Uber. Luego, sin decir otra palabra, me levantó en sus brazos y me llevó hasta su coche. Al salir, nos cruzamos con un puñado de empleados del hospital. Alguien se rió y gritó: «Matthew, ¿tu novia?». Alguien más susurró lo suficientemente fuerte: «Espera, ¿su novia no es Jennifer?». En el momento en que escuché su nombre, la vergüenza me golpeó como una bofetada. Le di un codazo. «Ya estoy bien. Bájame. No quiero que la gente se haga una idea equivocada». «¿La idea equivocada?», dijo, con una risita en la garganta. «¿Quieres decir que tu novio podría oír?». Abrí la boca para explicarle que Chris y yo habíamos roto, pero antes de que pudiera hacerlo, volvió a presionarme. «Siempre has venido sola. ¿Dónde está? ¿Por qué no viene contigo?». Me quedé congelado. «¿Cómo sabes que vine solo?». Se suponía que Eleanor estaría conmigo hoy, pero la llamaron para un viaje de trabajo de último momento. Ni siquiera fue gran cosa. Solo un procedimiento menor. Matthew se aclaró la garganta y de repente pareció menos seguro. «Solo una suposición. No lo compré». Pero no tenía energía para seguir adelante. Media hora después, llegamos a mi complejo de apartamentos. A pesar de mis protestas, me llevó hasta el piso de arriba. Era apenas su segunda vez allí, pero se movía como si conociera el lugar. Me acostó suavemente en la cama y luego desapareció en la cocina. Cuando regresó, me entregó una taza de leche caliente. «¿Necesitas que recoja compresas o algo?», preguntó casualmente. «Después de una biopsia, generalmente hay algo de sangrado». Me sonrojé. Negué con la cabeza. «No, gracias. Tengo un poco». «¿Aún te duele?». «Ya estás mejor. Deberías irte». «Estoy bien». Él me miró y luego miró al suelo. «Duerme. Saldré en un rato». Quizás fue el cansancio. Quizás fue el calor de la leche. De cualquier manera, me quedé dormido rápidamente. Cuando me desperté de nuevo, ya había caído la noche. La habitación estaba completamente en silencio. Tranquilo, de esa manera misteriosa que te hace sentir como si el mundo hubiera seguido adelante sin ti. Una extraña pesadez se instaló en mi pecho. ¿Por qué me sentí decepcionado? Entonces me di cuenta. «Lila, ¿qué estás haciendo?». «Él es un médico. Esto es pura bondad médica. Compasión clínica. Y además, todo el mundo sabe que está con Jennifer. Ya lo oíste. Has visto las fotos. Sus sonrisas perfectas y a juego». Me quedé en la cama un rato más. Luego, como necesitaba ir al baño, me levanté y fui a la sala. En el momento que abrí la puerta me quedé congelado. Matthew todavía estaba allí. Sentado en el sofá, solo en la oscuridad. No tenía idea de cuánto tiempo había estado allí. Él levantó la vista y su voz sonó tranquila pero firme. «¿Estás despierto? Bien. Hablemos». ¿Hablar? ¿De qué podríamos hablar Matthew y yo? ¿El pasado? ¿Esa noche? ¿El silencio que dura 6 años? Abracé una almohada con dibujos animados contra mi pecho y me senté en el extremo más alejado del sofá, esperando que dijera algo. Pero no lo hizo. Levanté la vista y lo sorprendí mirándome fijamente. Su expresión era ilegible, algo entre confusión y arrepentimiento. Como si todavía estuviera buscando una razón para estar allí. Finalmente rompí el silencio. «¿Y bien? ¿De qué quieres hablar?». Él no se inmutó. «¿Por qué rompiste conmigo?». «Por supuesto. Esa pregunta. Te lo dije. Me cansé de esto». Su mandíbula se tensó. «¿De verdad crees que soy tan estúpido?». «Me perseguiste durante 2 años, Lila. Cuando estábamos juntos, eras feliz, muy feliz. En aquel entonces, era demasiado joven, demasiado ingenuo. De verdad que me creí tus tonterías». Él no levantó la voz. Pero el peso de sus palabras todavía me golpeaba como un puñetazo en el pecho. «Ya he tenido esta conversación antes. En mis sueños». En esos sueños, me miraba con la misma mirada fría. La misma amarga incredulidad. Y yo lloraba, extendiendo la mano, suplicando: «Matthew, lo siento. Tenía mis razones». Pero él siempre se reía cruelmente. «Lila,
deja de mentir. ¿Crees que soy idiota? Luego me apartaba. Vete sin mirar atrás. Y ahora, 6 años después, aquí estábamos, otra vez. Pero esta vez no pude decirle la verdad. Así que, en lugar de eso, repetí la misma mentira que había dicho entonces. Cada palabra era como un cristal en mi garganta. Me cansé de que me molestaras constantemente sobre estudiar. Estoy cansado de que me digas qué comer y qué no beber. Cansado de sentirme sin libertad. Por eso yo. Suficiente. Su voz sonó como un látigo. Se puso de pie de un salto, tirando un vaso sobre la mesa. Se hizo añicos en el suelo y el fuerte crujido resonó en la habitación silenciosa. Y luego, sangre. Goteando de su mano. Una gota carmesí constante. Estás herido. Corrí hacia él instintivamente, tratando de tomar su mano. Pero él me apartó. ¿Por qué? ¿Estás preocupado por mí ahora? Su voz era aguda y amarga. Yo, solo. Esto no debería ser así. Me obligué a mantener la calma y puse una sonrisa que no sentía. Eres médico. Tus manos son importantes. Eso lo empeoró. Se rió una vez, seca y enojada, luego se giró de repente y sacó algo de su bolso. Una pila de papeles. Los arrojó sobre la mesa de café y se desplegaron, deslizándose hacia mí. Se me cayó el estómago. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. Los había encontrado. Los informes. Las recetas. El diagnóstico que había escondido en el fondo del cajón. Todos los secretos que me costó tanto mantener enterrados. Matthew se quedó quieto, con los puños apretados y la voz temblorosa. ¿Cuánto tiempo planeabas ocultarme esto? No pude mirarlo. Me quedé mirando hacia abajo, entumecida, mientras los frascos de pastillas salían rodando de debajo del armario. ¿Hasta cuándo, Lila? Ahora estaba temblando, la furia y el dolor burbujeaban justo debajo de la superficie. Te he estado abrazando durante 6 malditos años. ¿No crees que merecía saberlo? En nuestra juventud, pensé que amar a alguien significaba dejarlo ir. Protegiéndolos. Manteniéndolos a salvo de tu oscuridad. Pero desde entonces he aprendido. Si realmente amas a alguien, no lo mantienes en la oscuridad. Afrontáis el dolor juntos. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír los latidos de mi propio corazón. Y abrí la boca y comencé a explicar. Cuando sonó su teléfono. Él lo recogió. ¿Jennifer? Sí, no te preocupes. Llegaré pronto. Matthew se fue rápido. Demasiado rápido. Había imaginado ese momento cientos de veces, cómo reaccionaría cuando finalmente supiera la verdad. Quizás me llamaría estúpido. Quizás se enojaría si se lo oculté. Tal vez, solo tal vez, me abrazaría y me diría que no importaba. Que nada de eso importaba. Que se quedaría, pasara lo que pasara. Pero nunca imaginé el silencio. Sin palabras. Ninguna reacción. Solo, él alejándose. 7 días después, llegaron los resultados de mi biopsia. Regresé al hospital para el informe y un seguimiento. La misma doctora de antes. Todo se ve bien, dijo sonriendo. Solo asegúrate de descansar, hacer ejercicio y usar protección si tienes relaciones sexuales. Asentí, murmuré un gracias y me levanté para irme. En ese momento, una enfermera entró en la habitación sosteniendo un pequeño sobre. Oye, esta es la invitación de boda que Jennifer me entregó ayer. Estabas libre, así que me pidió que te la pasara. ¿Jennifer? Me quedé congelado. ¿Te refieres a la doctora Jennifer? La enfermera se volvió hacia mí. Ah. ¿La conoces? Forcé una sonrisa. Sí. Fuimos juntos al instituto. Y eso fue todo. Ni siquiera recuerdo cómo salí del hospital. Solo recuerdo estar parado en la esquina de la calle, esperando un auto que no venía, con las manos heladas. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Mateo. Me quedé mirando la pantalla por un momento y luego respondí. Hola. ¿Tienes un minuto? Su voz era tranquila. Vacilante. No terminamos nuestra conversación. ¿Finalizar? ¿Qué quedaba por decir? Solté una risa amarga. Porque por mucho que lo amara,
Yo todavía tenía orgullo. Todavía tenía una línea que no cruzaría. No importa cuánto duela, yo no sería la mujer que se interpusiera entre alguien y su futuro. Las lágrimas me resbalaban por la cara. Pero mi voz se mantuvo serena, extrañamente serena. Matthew, mejor no hablemos más. A mi novio no le gustaría. Antes de que pudiera responder, terminé la llamada. Y bloqueó su número. Así. No más oportunidades perdidas. No más, ¿qué hubiera pasado si? Aquí es donde terminamos. En esta vida. No nos volvamos a encontrar. La vida siguió adelante. Los días pasaron como agua entre mis dedos. Y Matthew nunca volvió a comunicarse. Me quedé enterrado en mi apartamento como un avestruz, con la cabeza gacha y el corazón cerrado, sin hacer nada durante casi 2 semanas. Hasta que recibí un mensaje de Jennifer. Lila, me gustaría hablar. ¿Estás libre? Quería decir que no. Desesperadamente. Pero ella fue persistente. Al final, acordamos encontrarnos en un café cerca de su hospital. En el momento en que llegué, ella deslizó una invitación de boda de color rojo brillante sobre la mesa. Me caso en unos días, dijo con suavidad. Espero que puedas venir. Me oí murmurar una respuesta educada, plana y poco convincente. Felicidades. Pero he estado muy ocupado. Probablemente no pueda ir. La verdad era que solo pensar que Matthew se casara, y con alguien que no fuera yo, me dificultaba la respiración. Tenía miedo de derrumbarme en cuanto lo viera. Jennifer me miró fijamente por un momento. Algo en mi cara debió romperse, porque sus ojos se entrecerraron. No creerás realmente que me voy a casar con Matthew, ¿verdad? Espera, ¿qué? Parpadeé, sin estar seguro de haberla escuchado bien. Jennifer inclinó la cabeza, su voz era aguda e inflexible. Lila, eres una cobarde. Nunca has tenido el valor de mirarte con honestidad. Un destello de incredulidad surgió en mí. De ninguna manera. No podría ser. Pero mis dedos ya estaban desplegando la invitación. Mis ojos se posaron en los nombres. La novia era efectivamente Jennifer. Pero el novio, era alguien a quien nunca había conocido. La miré atónito. ¿Qué es esto? Ella tomó un sorbo de café y luego dejó la taza con deliberada calma. Su expresión era de orgullo. Pero debajo, vi algo crudo, un atisbo de resentimiento, largamente guardado. Exactamente lo que siempre sentí por ella. Nunca he estado celoso de nadie en mi vida, Lila. ¿Y tú? Siempre te he envidiado. Su voz se tensó. Envidiaba cómo ese hombre nunca te superó. Lo dejaste, desapareciste durante 6 años y, aún así, él nunca miró a nadie más. Ella hizo una pausa. Él y yo, nunca estuvimos juntos. Ni una sola vez. Ni entonces ni ahora. ¿Sabes por qué? Su mirada sostuvo la mía, firme. Porque nunca dejó de amarte. Ella dijo que Matthew se había desmoronado después de que me fui. Que parecía estar bien por fuera, pero en el momento en que estuvo solo, se desmoronó. Bebía. Todos los días. Se encerraba en su apartamento, fingiendo que no pasaba nada. Hasta que un día, terminó en el hospital con una úlcera sangrante. Casi muere. Luego se produjo el asalto. Había salido tarde por la noche a comprar comida y vio a un ladrón arrebatarle un bolso. Lo persiguió por callejón tras callejón, hasta que los amigos del ladrón aparecieron. Lo apuñalaron varias veces. Fue un milagro que sobreviviera. La voz de Jennifer se suavizó. Ninguno de nosotros lo entendió. ¿Por qué alguien arriesgaría su vida por una billetera robada? Sus ojos se desviaron rápidamente. Hasta que lo encontré después. Escondida dentro del forro había una foto de ustedes dos. Su voz se quebró levemente, solo por un segundo. Fue entonces cuando me di cuenta. Nunca tuve una oportunidad. Podrías tirarlo, y aún así moriría por ti. Ella respiró profundamente. Me voy a casar. Ese capítulo está cerrado para mí. Pero esto es lo último que puedo hacer por él. Ella me miró, ya no estaba enojada. Solo cansada. Hace 7 años, casi muere por tu culpa. E incluso ahora, sigues lastimándolo al pretender que nada de eso importó. Si aún te queda algo de decencia, Lila, ve a verlo.
Después de salir del café, me quedé parado en la acera, aturdido, mirando el interminable flujo de coches que pasaban. Todo lo ocurrido durante las últimas semanas se reproducía en mi mente como una película que no podía pausar, cada escena, cada palabra. Mateo. Solía creer que alejarme era lo más amable que podía hacer por ti. ¿Me equivoqué? Abrí mi teléfono, busqué su número y lo miré durante un largo rato. Luego, poco a poco, lo saqué de la lista de bloqueo. Mi dedo permaneció sobre el botón de llamada. Y luego lo presioné. El tono de marcado sonó y sonó. Tanto que casi me doy por vencido. Entonces, justo antes de poder colgar. Lila. Su voz me golpeó como un puñetazo en el pecho. Soy yo. ¿Estoy soñando? Me bloqueaste. Pensé que no volvería a saber de ti. Me tragué el nudo que tenía en la garganta. Había una ligera dificultad en su voz. ¿Estás bebiendo? Estoy en Double King. ¿Recuerdas ese lugar? Por supuesto que me acordé. Hace 7 años, fue donde celebramos mi cumpleaños, cantando durante horas hasta que el dormitorio cerraba sus puertas por la noche. Sin ningún lugar a donde ir, encontramos un pequeño hotel cerca. Esa noche, fue nuestra primera. Los dos éramos torpes, nerviosos, nuevos en todo. Y Mateo. Dios, me sostuvo como si fuera a romperme. Como si fuera la cosa más delicada y preciosa del mundo. Más tarde, solía burlarme de él. 5 minutos, Matthew. Él respondía tirándome sobre su hombro y sujetándome a la cabecera hasta que yo rogaba piedad. Cuando llegué al Double King, el personal de recepción me dijo que había estado cantando solo toda la noche. Cuando entré a la habitación privada, él estaba desmayado en el sofá. Quizás era el alcohol, o quizás el cansancio, pero su cuerpo estaba quieto, con el ceño fruncido incluso mientras dormía. Por primera vez desde nuestro reencuentro, me permití mirarlo realmente. Ahora, estaba más delgado. Más viejo. Y, sin embargo, sigue siendo desgarradoramente familiar. Extendí la mano, rozando el pliegue entre sus cejas, luego tracé mis dedos hacia abajo, hasta que toqué sus labios. Los recuerdos inundaron mi mente. No solo de esa noche, sino de todo lo anterior. Todas las noches. Todos los años. Y luego, sin pensarlo, me incliné y lo besé. En el momento en que nuestros labios se encontraron, las lágrimas corrieron por mis mejillas. ¿Por qué lloras? Su voz salió suavemente. Sus ojos se habían abierto. Y estaban fijos en mí. Tan claro. Tan firme. Tan lleno de mí. Matthew, lo siento. La presa dentro de mí finalmente se rompió. Lloré más fuerte. Lloré como si tuviera 6 años de dolor para descargar en sus manos. Entre sollozos, lo besé de nuevo. Desesperada. Compungida. Necesitando que sintiera lo que no podía expresar. Pero entonces él me empujó hacia atrás. Su voz cortó el aire, aguda y amarga. ¿Qué soy para ti, Lila? ¿Un respaldo? ¿Un secreto? ¿Tu juguete personal? No. Jadeé. Chris y yo, rompimos hace mucho tiempo. Lo juro. Sí, espetó. ¿Y qué? Ahora que estás aburrido, ¿crees que volveré corriendo porque chasqueaste los dedos? ¿Crees que soy tan patético? Castígame. Ódiame. Pero no vuelvas a alejarte. Por favor, no me dejes. Ahora me estaba ahogando en mi propia desesperación. Él no respondió. Solo suspiró, un sonido largo y doloroso. Y luego me besó. Duro. El tipo de beso que devora y castiga a la vez. Sus labios se movían con enojada precisión, como si quisiera hacerme sentir los años que le había robado. Mi camisa se deslizó hacia abajo y mis hombros quedaron desnudos en el aire frío. Los besó suavemente. Con reverencia. Matthew, no, susurré, presionando una mano contra su pecho. Él flotaba sobre mí, con los ojos ardientes y la respiración entrecortada. Parecía borracho, aunque terriblemente lúcido. Su mirada buscó la mía, enrojecida por algo oscuro y doloroso. ¿Me estás alejando otra vez, es eso? No, murmuré, apoyando mi cara contra su cuello. No aquí. Desde que nos separamos, he soñado con nuestro reencuentro. Tantas noches, tu rostro me ha visitado en sueños. Y ahora,
con la lámpara de plata aún encendida, no puedo evitar preguntarme, ¿despertaré y descubriré que solo fue un sueño? Pero esa noche no fue un sueño. Finalmente fue real. Matthew fue implacable, una tormenta que había esperado años para superar. Él flotó cerca, sus labios rozando mi oreja, besando las lágrimas que se negaban a detenerse. Una y otra vez, susurró disculpas en mi piel, suaves, desesperadas, sagradas. Me aferré a él, sin aliento y temblorosa, mi voz apenas era un gemido. Matthew, por favor, sé amable. El sudor corría por su sien y caía cálido sobre mi mejilla. Su voz me atraía como una oración. Lila, sé buena para mí. Solo cuando la luz del amanecer se coló en la habitación, finalmente se quedó dormido, abrazándome como si dejarme ir pudiera deshacerlo todo. Pero justo cuando comencé a cerrar los ojos, mi teléfono sonó. Era el vecino de casa. Lila, tienes que volver. Tu papá está en el hospital. Las palabras me golpearon como un ladrillo. Me incorporé de golpe, con el corazón acelerado y la garganta apretada por el pánico. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras me tambaleaba fuera de la cama. Mis dedos buscaban a tientas ropa, zapatos, aire. Papá, no puedes, por favor, tú también no. Abrí la puerta de golpe, pero Matthew me atrapó. ¿Qué pasó? Mi papá está en problemas. Apenas pude pronunciar las palabras cuando mi voz se quebró nuevamente. Mateo no lo dudó. No te preocupes. Te tengo cubierto. Soy médico, ¿recuerdas? Los trenes estaban agotados, pero Matthew ni siquiera parpadeó. Conduciremos. Mi ciudad natal era un pequeño condado alejado de la ciudad. Tuve una infancia feliz allí. Mamá y papá me habían dado todo, amor, seguridad y una especie de alegría tranquila. Después de que mamá falleció, intenté todo para traer a papá a vivir conmigo. Pero él siempre se negó. Dijo que el antiguo lugar guardaba recuerdos de ella. Y no estaba dispuesto a dejarlos atrás. Llegamos al hospital cuando el cielo se oscureció. El médico fue directo. Perforación intestinal aguda. Necesitará cirugía mañana. Qué suerte que haya llegado aquí a tiempo. Me entregó un formulario de consentimiento. Chicos, necesitan prestar más atención. Dijo que el dolor empezó hace días. Esperó demasiado. La vergüenza me invadió. Fue mi culpa. Debería haber estado en casa. Debería haberme dado cuenta. ¿Qué cliente, qué trabajo, qué plazo podría importar más que mi padre? Lo miré, pálido, sudando, haciendo muecas de dolor, y sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. Pero entonces intervino Matthew. No tengas miedo. Ya contacté con uno de los mejores especialistas en este campo. Está de camino. Revisó la divulgación quirúrgica y me lo explicó punto por punto, con una voz tranquila pero honesta. Ninguna operación está exenta de riesgos. Pero con este equipo, confío en que harán todo lo posible. Luego se movió como una máquina, registrando a papá para la cirugía, pagando las facturas, confirmando las habitaciones, recogiendo al profesor en el aeropuerto, discutiendo el procedimiento del día siguiente con el equipo médico. Y todo lo que pude hacer fue sentarme allí, indefenso, sosteniendo la mano temblorosa de mi padre y esperando. Orando. Después de un día de ansiosa espera, la cirugía finalmente terminó. El médico salió con una sonrisa cansada. Todo salió bien. Permanecerá en la UCI un tiempo, pero por ahora está estable. Ya hemos superado la fase crítica. El alivio me invadió con tanta fuerza que casi me desplomé. Las lágrimas lo empañaron todo. Y luego me volví para agradecerle a Matthew. Solo para verlo agarrándose el pecho, tosiendo fuerte. Violentamente. ¿Mateo? Mi voz se quebró otra vez, esta vez por un miedo renovado. ¿Estás bien? Matthew, ¿qué pasa? Estoy bien. Forzó una sonrisa y me despidió con un gesto. Y entonces, al segundo siguiente, su rostro palideció fantasmalmente. Y se desplomó. Consigan una camilla. Ahora. El cirujano jefe entró corriendo, gritando órdenes. Todo daba vueltas. Me zumbaban los oídos. Di un paso tembloroso hacia adelante, pero alguien me lo impidió. Yo me encargaré de Matthew, dijo la enfermera con urgencia. Tú concéntrate en tu padre. Bueno.
Pero por dentro estaba gritando. Mateo, no me dejes. No puedo perderte. No puedo perder a ninguno de ustedes. Las siguientes 12 horas fueron una mezcla de pánico y espera. Al final, el diagnóstico llegó. Sangrado gástrico severo provocado por agotamiento. El médico suspiró y meneó la cabeza. Por lo que se ve, llevaba días con dolor. Sin descanso. Sin comida. Solo su fuerza de voluntad lo mantenía en pie. Hasta que su cuerpo cedió. Y de repente, las palabras de Jennifer resonaron en mi cabeza. Ella me contó sobre aquella noche en el extranjero, cuando Matthew bebió hasta enfermarse y casi murió por lo mismo. Ya estaba sufriendo cuando lo encontré en Double King. Sabía que había estado bebiendo, pero no me había dado cuenta de cuánto. Y luego nosotros. Luego vino el viaje por carretera, la noche en vela, el trabajo sin parar en nombre de mi padre. Ahora era él el que yacía en la cama del hospital. Silencioso. Quieto. Mateo, eres idiota. Las lágrimas llenaron mis ojos nuevamente mientras me senté a su lado. Deberías habérmelo dicho. ¿Por qué no me dijiste que te dolía? ¿Por qué siempre eres así? Una tos suave. Entonces. ¿Y tú qué? Miré hacia arriba. Estaba despierto. Su voz era débil pero firme. Sus ojos estaban fijos en los míos. ¿Me lo habrías dicho si no hubiera venido contigo esta vez? ¿Lo habrías vuelto a cargar tú solo, como hace 6 años? Mi corazón se detuvo. Estaba hablando de mi madre. Y de mi tía. Hace 6 años, recibí una llamada de mi padre y corrí a casa sin saber por qué. Cuando llegué, mi madre ya se estaba desvaneciendo. Ella sostuvo mi mano, con lágrimas corriendo por su rostro, susurrando. Mi dulce Lila, lo siento. Mamá tiene que irse. Por favor, perdóname. Lloré tanto que ni siquiera recordaba cuándo había parado. Y cuando salió a la luz la verdad, sobre nuestra historia familiar, la enfermedad, entré en pánico. ¿Matthew todavía me amaría si lo supiera? ¿Se quedaría? ¿Acaso él querría hacerlo? Yo fui quien lo persiguió en primer lugar. Y, sin embargo, nunca creí realmente que él me amaba tan profundamente como yo lo amaba. Yo buscaba peleas por cosas triviales. Él nunca contraatacó. Él siempre estaba tranquilo. Siempre perdonaba. Entonces me convencí, él no me amaba lo suficiente. Y lo rompí. Pero no pude mantenerme alejado. Por eso volví a su escuela. Y fue entonces cuando la oí a ella, Jennifer, preguntándole cuándo saldrían juntos del país. Me quedé congelado. Y corrí. Quería decírtelo, susurré. En aquel entonces, de verdad que sí. Pero cuando la escuché hablar de tu futuro, yo, me asusté. Me sequé los ojos con la voz temblorosa. Tenía miedo de que si te pedía que te quedaras, te quedarías y te arrepentirías el resto de tu vida. Que un día me guardarías rencor por haberte retenido. Matthew me miró fijamente durante un largo rato. Luego dijo en voz baja. Siempre haces esto, Lila. Siempre tomando decisiones por mí. ¿Pero alguna vez te detuviste a preguntarme qué quería? Su voz me quebró. Y me derrumbé. No. No sé qué decir, susurré. Solo. Las lágrimas corrieron por mi cara nuevamente. Matthew me miró con ojos suaves pero tristes. Lo que quería, lo que siempre quise, era solo tú. Irrumpiste en mi vida y lo pusiste todo patas arriba. Y luego te fuiste. Si ibas a causar todo ese caos, Lila, ¿por qué no te quedaste y terminaste lo que empezaste? Abrí la boca. La volví a cerrar. Lo único que salió fue silencio y lágrimas. Mateo. Yo también te quise. Siempre solo a ti. ¿Por qué crees que me quedé en esta ciudad? ¿Por qué crees que nunca volví a casa? Porque en todas partes aquí se lleva el recuerdo de nosotros, de ustedes. Porque seguí esperando que un día te volvería a ver. Que miraría al otro lado de una calle llena de gente y susurraría. Ha pasado mucho tiempo. Unos días después, papá finalmente se despertó. En el momento en que abrió los ojos y me apretó la mano, sentí que el mundo volvía a calmarse. Y cuando Matthew entró en la habitación, tomé su mano, me puse de pie y dije con toda la seguridad que antes me había faltado. Papá, él es Matthew. Es mi novio.
Los labios de Matthew se curvaron en una sonrisa en el segundo que lo dije. ¿Y mi papá? Se iluminó como si fuera la mañana de Navidad. Matthew. Te recuerdo. Solías sentarte junto a Lila en la prepa, ¿verdad? Eras el genio de la clase por aquel entonces. Él se rió entre dientes, sus ojos cálidos por el reconocimiento. Con razón, añadió, negando con la cabeza, con razón Lila ha rechazado a todos los chicos que he intentado presentarle a lo largo de los años. Siempre pensé que era muy exigente, resulta que solo te estaba esperando. Papá, por favor, gemí, y mi cara se sonrojó al tiempo que la sonrisa de Matthew se ensanchaba. Quería enterrarme debajo de la cama del hospital. A la hora del almuerzo, mientras Matthew bajaba corriendo a recoger algunas cosas, papá me tomó de la mano y me atrajo suavemente hacia él. He estado pensando mucho estos últimos días, dijo. Y necesito decirte algo, cariño. Lo miré con los ojos muy abiertos. Me arrepiento de haberte hablado de tu madre y de tu tía como lo hice. Eras muy joven, pero pensé que ya tenías la edad suficiente. Que merecías la verdad. Su voz se suavizó. No me di cuenta de que te robaría tu futuro. Las lágrimas me pincharon las comisuras de los ojos. Matthew es un buen hombre. Muy bueno. He oído lo que ha hecho por nosotros esta semana. Y sé que te cuidará. Me apretó la mano un poco más fuerte. Los médicos me dijeron que la ciencia médica ha avanzado mucho. Incluso si la enfermedad se desarrolla, las probabilidades de éxito del tratamiento son mucho mayores ahora. Me miró directamente a los ojos. Así que no desperdicies tu felicidad por un «y sí». Ya perdiste suficiente tiempo. No pierdas más. Asentí. Firme. Agradecido. Firme. Prometo. Mateo, pensé. Esta vez, no voy a correr. No de ti. No por amor. No de mí mismo. Después de que mi padre fue dado de alta del hospital, Matthew insistió en traerlo a la ciudad. Dijo que tenía sentido, tenía contactos aquí y conocía a los médicos. Si surgía algo, sería más fácil atenderlo. Si extraña su casa, no pasa nada, añadió Matthew. Pero espero que eso pase después de casarnos. ¿Y yo? Ya había dicho que sí, lo dije aturdido junto a la cama de mi padre, abrumada y con lágrimas en los ojos. Lo siguiente que supe fue que estábamos de nuevo en la ciudad y Matthew me llevaba de la mano a la oficina de asuntos civiles. Apenas tuve tiempo de parpadear antes de encontrarme con un certificado de matrimonio que tenía nuestros nombres impresos en el interior. Ahora, viéndolo coordinar con la empresa de mudanzas, dirigiendo las cajas hacia nuestra nueva casa como si lo hubiera hecho una docena de veces, todavía no podía creerlo. Estoy casado. A Mateo. El chico que una vez perseguí por los pasillos de la escuela secundaria. El hombre que se fue, regresó y nunca realmente se dejó ir. ¿De verdad no vas a preguntarme por mi exnovio?, bromeé mientras cerraba la última caja. Hizo una pausa. Justo en ese momento, los celos se iluminaron en sus ojos. ¿Te refieres a Chris?, dijo con una mueca. Por favor. Ese tipo te hizo perder el tiempo. No se presentó al hospital. No te acompañó a tus citas. ¿Mi opinión profesional? Reemplázalo. ¿Y con quién?, pregunté sonriendo. Se giró hacia mí con los ojos brillantes. Yo. Obviamente. Me reí. ¿Cómo voy a saber que eres mejor? No he probado el producto exactamente. Sus manos se congelaron sobre una pila de ropa doblada. Luego, lentamente, se giró y marchó hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, me levantó, me arrojó sobre la cama como una pluma y se inclinó sobre mí. Debes haberte golpeado la cabeza, dijo con un gruñido bajo. ¿De qué otra manera podrías olvidar todo lo que pasó hace 7 años, En aquel entonces, él era todo moderación. Después de que empezamos a salir, Matthew me trató como si fuera de cristal, cuidadoso, paciente y nunca me presionó demasiado. Pero yo quería más. Todo él. Yo era desvergonzada como solo alguien completamente enamorado podría serlo. Al final, cedió. Comenzó con mis manos, mis labios, mis susurros. Pero una vez que se abrieron las compuertas, Matthew ya no era el chico de oro. Él era fuego. Hambriento e implacable. Ese recuerdo apareció en mi mente cuando me acerqué y lo besé, suave al principio, luego lento y deliberado. Mi voz se redujo a un susurro mientras murmuraba contra sus labios.
Tal vez si necesite tratamiento, doctor Matthews. Parece que no lo recuerdo. Dime, ¿cómo exactamente se cura este tipo de enfermedad? Algunas verdades no las descubrí hasta mucho después. Medio año después del hospital, el día de nuestra boda, finalmente volví a verla, la amable doctora de mi última visita de seguimiento. Ella me saludó con una sonrisa y un cálido «felicitaciones». Entonces, riendo un poco, dijo, «Te recuerdo perfectamente». Esa noche, Matthew me envió un mensaje alrededor de la medianoche, me envió el historial de un paciente y me preguntó si podía echarle un vistazo. Le pregunté por qué no lo revisaba él mismo. Me dijo, «No quiere verme». Ella meneó la cabeza, divertida. Pensé, ¿quién no querría ver a nuestro Matthew? Joven, guapo, un médico de manual, ¿qué paciente diría que no? Todo el grupo de médicos que la rodeaba estalló en risas. No esperaba que Matthew le tuviera miedo a su esposa, bromeó alguien. La próxima vez que se niegue a cubrir mi turno, te lo reportaré directamente. Y pensar que el galán estrella del departamento de neurología acaba de renunciar a su vida de soltero. ¡Qué tragedia para el resto de nosotros! Ah, cierto. Matthew se había transferido a neurología. Dijo que mi condición era rara y aún en gran parte sin solución. Así que ese sería su camino a seguir. No solo para mí. Pero para otros como yo, también. Ese día vi muchas caras conocidas. Antiguos compañeros de la universidad, amigos de la infancia e incluso compañeros de clase de la escuela secundaria donde todo esto comenzó. Durante la recepción, el mejor amigo de Matthew en aquel entonces, Jason, le dio una cálida palmada en la espalda mientras hacíamos nuestra ronda. Mejor que brindes 3 veces, padrino. Si no, le contaré todo a tu esposa. Eleanor puso los ojos en blanco desde cerca. ¿Quién es este tipo?, dijo en voz alta. ¿Qué creído? Vamos, bebamos. Yo lo llevo. Se sintió culpable por no haber visto el susto de mi padre en el hospital, en ese momento estaba en el extranjero por negocios. Entonces, para compensarme, me envió una caja escandalosamente grande con regalos con temática de juegos como regalo de bodas y se ofreció como voluntaria para ser mi escudo contra el alcohol oficial por un día. Al final de la noche, Jason la llamaba Su Majestad. Al final, los invitados fueron saliendo poco a poco. La risa se desvaneció. Las luces se atenuaron. Matthew y yo finalmente regresamos a nuestra suite nupcial. Me dejé caer en la cama, completamente agotada, mientras él todavía estaba lleno de energía. Se inclinó, burlándose, y sus labios rozaron mi oreja. Vamos, cariño. Vamos a darnos un baño. Sería una pena no usar esa bañera enorme que pagamos. Habíamos reservado la suite de hotel más cara de la ciudad. La bañera era lo suficientemente grande para nadar en ella. Aún así, gemí. Estoy cansado. Solo quiero dormir. Él se rió entre dientes. Entonces deja que tu marido te cuide. Y antes de que pudiera objetar, me levantó y me llevó directo al baño. Que quede claro, un hombre que ha estado soltero durante 6 años no debe ser subestimado. Intenté escapar, intentando alcanzar el borde de la bañera. Pero él me atrajo de nuevo hacia sí. El deseo parpadeó y luego se encendió. Y así, de repente, nuestra noche de boda se convirtió en todo menos tranquila. Más tarde, gracias a la incansable búsqueda de Eleanor por parte de Jason, me enteré del secreto largamente enterrado de Matthew. No solo le había gustado. Me había gustado durante mucho tiempo. En nuestro primer año de secundaria, me golpeó con un balón de fútbol durante la práctica. Mortificado, fue a la tienda de estudiantes a comprarme una bebida y disculparse. Pero cuando él regresó, yo ya me había ido. No fue hasta que gané un concurso de escritura y fui homenajeado en la asamblea escolar que finalmente supo mi nombre. A partir del segundo semestre, a los estudiantes se les permitió solicitar compañeros de escritorio. Como era el mejor estudiante, fue el primero en ser elegido. Y él preguntó por mí. Así que todo ese tiempo pensé que era el único que caía. No lo era. Había planeado confesarse conmigo después de los exámenes de ingreso a la universidad. Tenía las palabras preparadas y todo. Pero yo me le adelanté. Estaba al mismo tiempo molesto y secretamente extasiado. Cuando aprendí todo esto, levanté la cabeza un poco más. Así que ahora, cada vez que Matthew se queja de cómo le rompí el corazón hace tantos años, simplemente sonrío y le respondo. Bueno, tal vez deberías haber confesado primero. ¿La respuesta?
Siempre lo mismo. Un beso hambriento. Feroz. Certero. Reivindicativo. Y cada vez pienso. Este es el chico que amaba cuando era joven. A quien perseguí con todo lo que tenía. Sí, tropezamos. Sí, nos perdimos. Pero cuando finalmente me di la vuelta. Él todavía estaba allí, esperando. Gracias, Matthew. Por amarme tercamente, en silencio, completamente. Para quedarse. Por no soltarme nunca. ¿El resto de nuestras vidas? Vamos a pasarlos juntos.